Hola, buenas tardes a todos, también buenos días a algunos que estáis conectándoos desde otros usos horarios. Gracias por uniros a este webinar de la serie Techniker Sharing Events que organizamos todos los miércoles y, como sabéis, hoy hablaremos sobre tribología. Antes de comenzar, nada, 3 apuntes puramente organizativos. Vuestros micrófonos, lo veis en la pantalla, permanecerán cerrados, la sesión está siendo grabada y luego también, si durante la sesión os surge cualquier pregunta, la manera de enviarla para yo responder al final del webinar será, pues bueno, escribirla en el módulo de preguntas que tenéis en la plataforma que estamos utilizando. A ver, creo que está tardando en pasar. Bien. Bueno, comienzo presentándome, si os parece. Mi nombre es Beatriz Fernández y soy investigadora en la unidad de tribología. Tengo una experiencia de 18 años en este campo, trabajando tanto en proyectos puramente industriales, con colaboraciones directas con empresas, pues bueno, con objetivos como muy centrados en sus necesidades, pero también participo en proyectos, digamos, más colaborativos, tanto a nivel nacional como europeo. Soy responsable de la línea de servicios tecnológicos de tribología y también coordinadora del sector, de las actividades de Techniker en el sector eólico. Soy licenciada en Ciencias Físicas y, bueno, ya una vez trabajando aquí en Techniker, realicé mi doctorado en Ingeniería de Materiales, especializado en el área de la tribología. Bien, bueno. Vale, pues bueno, antes de comenzar con los contenidos, me gustaría apuntaros cuál es el objetivo de este webinar. No es tanto un objetivo de un webinar que vaya a ser muy teórico, ¿no? En todos los aspectos que hay alrededor de la tribología, sino más bien me gustaría transmitiros la utilidad y la potencialidad que tiene la tribología como herramienta de diseño en componentes mecánicos. Bien, pues tenéis la lista de contenidos, que es bastante sencillita. Haré una muy breve presentación de Techniker para aquellos que no nos conozcáis. Luego hablaré de qué es la tribología y por qué es importante hablar de ella. Pasaré luego a comentar pues, cuáles son las herramientas de diseño que tiene un tribólogo, ¿no? para mejorar el comportamiento de sistemas. Comentaré luego las capacidades que tenemos en Techniker en el ámbito de la tribología y finalizaré con una serie de casos prácticos que servirán para ejemplificar un poco pues, bueno, esta utilidad de la que os comentaba antes. Bien, Techniker. Pues bueno, Techniker somos un centro tecnológico privado con una experiencia en investigación aplicada de 39 años. Nuestra misión está muy enfocada en las necesidades de las empresas, mejorando su posicionamiento y su competitividad a través de la transferencia de la energía y de la tecnología que nosotros desarrollamos. Somos un centro especializado en manufacturing porque, bueno, de hecho, eso fue un poco el origen de Techniker, por el entorno en el que estamos, pero sí es cierto que después de casi 40 años en investigación aplicada, pues, bueno, nos hemos especializado también en otras áreas que luego comentaré también muy brevemente. Y bueno, ya que vamos a hablar de tribología, algo muy relacionado con los materiales y la energía, me gustaría destacar que Techniker forma parte, bueno, es un centro de excelencia, Cervera, en las tecnologías prioritarias de materiales avanzados y transición energética. Vale, unos cuantos números. En Techniker pues tenemos unos ingresos totales anuales de unos 25 millones de euros, somos casi 300 personas y tenemos un modelo económico, digamos, 50-50, que lo que quiere decir es que aproximadamente el 50% de los ingresos que tenemos provienen de contratos directos con las empresas con las que colaboramos y el otro 50% proviene de diferentes administraciones, que en nuestro caso son principalmente el Gobierno vasco y la Unión Europea. Vale, en esta otra transparencia se resume en las 4 áreas de investigación que tenemos en Techniker, ¿vale? Que de alguna manera resumen la oferta tecnológica de nuestro centro. Está el área de fabricación avanzada,
el área de ingeniería de superficies, el área de TICs y luego el área de ingeniería de producto que da soporte a las 3 anteriores. No voy a entrar en detalle, si necesitáis más información podéis consultar todo lo que está en nuestra web. Vale, entramos ya a hablar del tema de hoy, ¿no? De tribología. Lo primero, saber qué es la tribología, ¿no? Pues bueno, la tribología es un área muy específica de la ingeniería de materiales que se centra en el estudio de un par de fenómenos que normalmente tienen asociados efectos negativos. Por un lado está la fricción que se da entre superficies que están en contacto y movimiento relativo entre sí. El otro fenómeno que se estudia en tribología es el desgaste, que surge como efecto natural de esta fricción. Pero también en tribología trabajamos todas aquellas soluciones que sirven para controlar tanto la fricción como el desgaste e incluso evitarlos. Hablamos, por ejemplo, de lubricación, que de hecho es una estrategia de control de fricción y desgaste pues, muy utilizada, pero también hablamos de tratamientos superficiales, recubrimientos, incluso diferentes técnicas que sirven para modificar la textura superficial de las partes que están en contacto con el objetivo de mejorar su comportamiento tribológico. Bueno, pero ¿por qué tenemos que hablar de fricción y desgaste? ¿Por qué son importantes? Pues bueno, aporto aquí un par de datos. El primero es que se estima que el 30% del consumo mundial de energía se pierde en forma de calor debido a la fricción. Y el otro dato es que aproximadamente la mitad de los productos que se fabrican lo hacen para reemplazar componentes que se han desgastado. Por tanto, si reflexionamos sobre estos dos datos, es fácil deducir que, que si uno es capaz de controlar, reducir en este caso tanto la fricción como el desgaste, pues obtendrá de manera directa beneficios en dos áreas que son estratégicas en cualquier sector industrial. Hablamos de beneficios económicos y beneficios medioambientales. Una reducción de la fricción supone un ahorro energético, ya que necesitas evidentemente menos energía para seguir manteniendo el movimiento de tu sistema, del componente que sea. Y por tanto, en lo que respecta al medio ambiente, se necesitarán menos recursos para generar esa energía. La reducción del desgaste también tiene evidentes beneficios económicos. Un menor desgaste supone pues, menos repuestos para reemplazar esos elementos que se desgastan. El aumento de la vida útil de componentes, disminución en labores de mantenimiento, una producción más continuada, es evidente, pero también tiene su vertiente medioambiental, ya que fabricar menos repuestos supone el uso de menos materias primas y también la generación de menos residuos, porque ahí se desgasta menos partes, ¿no? Por tanto, si estamos hablando de fricción y de desgaste, es decir, de tribología, estamos hablando a la vez de sostenibilidad. Un concepto que, en estos tiempos que corren se están convirtiendo en aspectos críticos y estratégicos en las políticas de desarrollo y que en particular en Europa, por ejemplo, se está tomando muy en serio todo este tema de la sostenibilidad y que está perfectamente definido en el famoso Pacto Verde Europeo que seguro que todos vosotros conocéis. Bien, pasamos a las herramientas de diseño. Bien, vale, pues entonces, estamos todo el rato hablando de estos conceptos, ¿no? Fricción, desgaste, lubricación. Bien, son conceptos realmente yo creo que familiares para casi cualquiera. La fricción al final es una fuerza que se opone al movimiento, el desgaste es un daño o pérdida de material en sus diferentes variantes, desde cosas muy conocidas como abrasión a fenómenos igual un poco más complejos como el WEC. Y la lubricación, pues como comentaba, es una estrategia para reducir tanto la fricción como el desgaste. Bueno, pues detrás de todos estos conceptos existen una serie de leyes clásicas fundamentales que se pueden utilizar en tribología y que en principio sirven para predecir el comportamiento de un material en estas diferentes áreas, ¿no? Entonces, la pregunta es si realmente existe toda esta, estas fórmulas, digamos, bastante sencillas, ¿no? Para predecir el comportamiento de mi sistema, ¿por qué es necesario realizar un esfuerzo extra y realizar un estudio tribológico dirigido, ¿no? Pues la respuesta es que pues, el hecho
es que ocurre continuamente en diferentes áreas de la ingeniería de materiales, y es que hay mucho más allá de lo que suelen describir estas formulaciones, que, bueno, que muchas veces describen modelos como muy sencillos que no siempre se corresponden con la situación real que puede ocurrir en una aplicación en campo. Un ejemplo muy sencillo de este nivel de simplificación es, por ejemplo, el tema del coeficiente de fricción. ¿Vale? Sabéis, es muy fácil encontrar en literatura, tanto en libros especializados como en Internet, pues tablas que te dicen que el coeficiente de fricción de un material o incluso de un lubricante es un número determinado, sin realmente describir la realidad que hay detrás. Y el caso es que, ¿por qué se simplifica de esta manera ¿no? a la hora de hablar de fricción? Pues lo que ocurre es que realmente a día de hoy no existe ninguna herramienta de cálculo ni ningún modelo lo suficientemente preciso como para predecir esta reacción, ¿no? esta fricción. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque tanto la fricción como el desgaste, es aplicable a estos dos conceptos, no son propiedades de los materiales, sino la respuesta de un sistema. Y esto es un aspecto muy importante en tribología y que es muy importante tener en cuenta a la hora de establecer o de plantear cualquier estudio tribológico. Es decir, siempre que hables de fricción y de desgaste, no solamente puedes hablar de un material, sino que tienes que tener muy en cuenta con quién se encuentra ese material y en qué condiciones. Bien, pues reflexionando un poquito más sobre esta frase, hablamos de sistema. Hay que tener en cuenta en tribología, por un lado, un sistema, por otro lado, la respuesta. Bien, un sistema en tribología, que nosotros solemos hablar de tribosistema, está compuesto en principio por un elemento que interacciona con otro, y en ocasiones, pues bueno, entre medio de ellos puede haber un elemento intermedio que puede ser, por ejemplo, un lubricante. Bien, pues para cada uno de estos elementos hay que tener en cuenta un montón de variables, como son el propio material que se utiliza, cuál es su microestructura, qué rugosidad tiene, teniendo en cuenta pues diferentes parámetros de rugosidad, cada uno con sus, ¿no? con sus peculiaridades, durezas, posibles tensiones residuales. Si hablamos de lubricantes, hay que tener en cuenta viscosidades, aditivos, bueno, e incluso la existencia de partículas de desgaste en el contacto. Bien, pero estábamos diciendo que, bueno, que este sistema tiene una respuesta que dependerá de unos estímulos externos a los que está expuesto. Pero, ¿cuáles son los estímulos externos importantes en tribología? Ahí tenéis una lista. Por un lado está la fuerza, que al final, la fuerza de contacto entre las dos partes, ¿vale? Que al final se va a materializar en una determinada presión de contacto. ¿Cuál es la velocidad relativa entre ambas partes? Si tienes deslizamiento, si tienes rodadura, una combinación de ambas. ¿Cómo es la geometría del contacto? ¿A cuántos ciclos está expuesto tu sistema? ¿Cómo lo lubricas? Temperaturas, humedades. ¿Cuál es la humedad? Que en ciertos materiales, por ejemplo, y en determinados ambientes, la humedad juega un papel muy, muy importante en el comportamiento tribológico del sistema. Es decir, tenemos un mapa bastante complejo que hay que tener en cuenta y que, bueno, que no siempre se puede simplificar de manera fácil. Vale, ¿cuáles son las herramientas que tiene un tribólogo, ¿no? para optimizar el comportamiento tribológico de un sistema? Pues bueno, aquí las hemos agrupado en dos grandes grupos. Está el grupo de los materiales, de los tratamientos y de los lubricantes, y por otro lado está el grupo de, bueno, de cómo es el contacto, ¿no? En cuanto al primer grupo, lo que hay que hacer es realizar una buena selección tanto de los materiales, que en tribología, pues dependiendo, se trabaja con todo tipo de materiales, metales, polímeros, etc., porque, bueno, viene un poco dado también por las características de la aplicación. Tratamientos térmicos termoquímicos, pues bueno, como sabéis hay un montón, cada uno con sus características, sus peculiaridades, sus bondades, y bueno, pues es un factor más de diseño. ¿Qué más? Los recubrimientos. En tribología se utilizan muchísimo los recubrimientos con funcionalidad tribológica, por supuesto, y también, pues bueno, al final para lo que sirven es para aportar una capa adicional de material con ciertas propiedades para mejorar el comportamiento de tu sistema. Y también hay un montón de opciones, PVDs, TVDs, proyección térmica, etc.
Y luego está la opción de jugar con la lubricación, que de hecho nuestra experiencia nos indica que quizás el aspecto menos conocido por parte de la industria y puede jugar un papel clave, ¿vale? A la hora de determinar o de diseñar el comportamiento tribológico de un sistema. Estamos hablando de diferentes aceites, grasas, cada uno con sus peculiaridades y que, bueno, que en principio muchas veces bajo ficha técnica pues tienen características en principio equivalentes, pero luego cuando, bueno, se ponen a prueba se ven grandes diferencias. También hay otras estrategias con lubricantes sólidos o incluso utilizando aire como lubricante. Vale, luego está el cajón de las características del contacto. En este caso puedes trabajar a dos niveles, a un nivel más microscópico, modificando o diseñando la textura superficial de tu contacto, ¿vale? Utilizando pues, bueno, técnicas igual un poco más tradicionales, como por ejemplo el lapeado, pero también es posible utilizar técnicas un poco más customizadas, ¿vale? Como es por ejemplo el texturizado láser, que te permite crear geometrías muy definidas que se generan a partir de, pues eso, de la tecnología láser. Luego está la opción del diseño, digamos, a nivel más macro. Digamos, hablamos de diseño geométrico, en el que al final tú juegas con esa geometría para conseguir unas condiciones de contacto mejores que reduzcan las tensiones en ese contacto entre las dos partes. Y normalmente en este caso se utilizan modelos PEM. Vale, paso a comentar las capacidades que tenemos en Tecniker en esta área. Bien, al principio os comentaba que Tecniker pues, tiene 39 años de edad y como veis, prácticamente desde sus inicios hemos trabajado en tribología. Fue hace 36 años cuando se compró el primer tribómetro aquí en Tecniker. Actualmente en la unidad de tribología trabajamos 21 personas con un carácter, como veis en la transparencia, muy multidisciplinar. Somos un grupo altamente especializado con muy buen posicionamiento tanto nacional como europeo. Varios de nosotros somos doctores, siempre también tenemos algún doctorando realizando su tesis. Somos muy activos también en la organización de congresos como el LUMAT o el Ibertrip, incluso también el Congreso Mundial de Tribología. Participamos en grupos estandarizados de tribología y representamos en ocasiones a nivel nacional pues bueno, en diferentes grupos especializados. Actualmente tenemos 19 triómetros, ¿vale? Que nos permiten realizar ensayos en un amplio rango de condiciones de ensayo, que, como comentaba antes, es muy importante en el mundo de la tribología, es decir, ensayar en las condiciones que son importantes para la aplicación que tienes entre manos. Podemos realizar ensayos tanto de deslizamiento como de rodadura, de combinación de ambas, ensayos hasta 10.000 newtons, 10.000 RPMs, desde temperaturas criogénicas a altas temperaturas y en diferentes ambientes, aire vacío o ambientes corrosivos y con diferentes modos de lubricación. Realizamos ensayos bajo norma con protocolos evidentemente muy específicos, pero también un aspecto muy importante es que desarrollamos protocolos de ensayo para, pues para la aplicación, ¿no? Para el caso de uso que estamos tratando. Bueno, con todo esto, pues evidentemente podemos abordar diferentes modos de fallo, abrasión, adhesión, scaffing, pitting, erosión, tribocorrosión o WEC. Vale, bueno, aparte de los triómetros, que sabéis que en este caso se suele trabajar con geometrías bastante sencillas de probetas, también tenemos bancos de componentes en los que ya ensayamos, pues eso, componentes completos. Tenemos bancos de engranajes, de rodamientos con carga axial y radial. Podemos ensayar sistemas de sellado completos, rotativos y lineales. También tenemos un banco para estudiar la durabilidad de superficies planas, grandes, simulando, por ejemplo, labores de limpieza, como puede ser en espejos solares o para suelos. Y también un banco de ensayo de moldes. Bueno, aparte de estas capacidades puramente tribológicas, digamos, siempre acompañamos nuestros estudios con capacidades complementarias que nos sirven, pues bueno,
para realizar un estudio más completo, ¿no? Por un lado está el laboratorio de metalotecnia, que nos permite conocer bien las características de los materiales que tenemos entre manos y también realizar una correcta caracterización de los modos de fallo que estamos simulando. Esta capacidad también nos da soporte para, dar un servicio específico de diagnóstico de causas de fallo, de componentes que han estado trabajando en servicio y, bueno, por alguna razón han fallado. En tribología se trabaja mucho con lubricantes. Pues bueno, también tenemos un laboratorio para realizar caracterización físico-química de lubricantes. También desarrollamos nuevos lubricantes y hacemos estudios de biodegradabilidad y ecotoxicidad en estos lubricantes. Y por último, también en Techniker tenemos la capacidad de desarrollar superficies con funcionalidad tribológica. En particular tenemos 3 tecnologías. Por un lado, aplicamos y desarrollamos recubrimientos PVD, que son capas muy finas. Realizamos texturizado láser para crear esas geometrías con perfiles muy definidos. Y también tenemos el PEO, la electrooxidación por plasma, que está dirigido a aleaciones ligeras como aleaciones de aluminio y de magnesio. ¿Vale? Todas ellas con funcionalidad tribológica. Bien, cuanto a las colaboraciones, ¿en qué momento entramos a colaborar con las empresas? Pues bueno, hay diferentes escenarios. En ocasiones colaboramos en un momento puramente de diseño de nuevos productos. Otras veces, cuando esos productos pues ya están diseñados, pero se quiere optimizar por alguna razón, porque hay nuevos requerimientos o incluso pues porque se quieren aplicar mejoras, pues bueno, también es otro momento en el que colaboramos. Y luego también, pues ya en fases más posteriores, cuando algo ha funcionado y ha fallado, ese también es un momento en el que colaboramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos, digamos, 2 maneras o 2 aproximaciones. La primera es realizando un trabajo puramente experimental, ¿vale? Para determinar ese comportamiento tribológico de materiales alternativos o materiales que proponemos y soportar a nuestros clientes en cualquiera de estas fases. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es idear un experimento específico para esa aplicación, para esa situación que se nos plantea, y una vez que está definido, pues ya entramos en la parte puramente experimental, en la que, pues bueno, de acuerdo a los protocolos que hayamos desarrollado, pues simulamos los efectos, todos esos efectos que os comentaba antes, asociados a la fricción y el desgaste, y basándose en un número limitado de variables experimentales. Y la otra opción es, pues bueno, no realizamos ningún tipo de trabajo experimental, pero ofrecemos una labor de asesoramiento, ¿vale? Proponiendo en base a nuestra experiencia pues, en diferentes sectores, en diferentes componentes, proponemos materiales, tratamientos o lubricantes alternativos a los que vengan utilizando nuestros clientes. Y por último, ya os lo he comentado antes, pues bueno, también con el servicio de asesoramiento de cuáles han sido las causas por las que un componente ha fallado, también es otra manera que tenemos de colaborar en este ámbito. Vale, llegamos ya a los casos de estudio. Aquí hemos hecho una selección de diferentes sectores, diferentes componentes, diferentes actividades que hemos realizado para poneros así un poco, ejemplificar, como decía al principio, pues diferentes situaciones en las que la tribología puede aportar al diseño tribológico, ¿vale? Al diseño del componente. Vale, el primer caso está relacionado con el sector de la salud, como veis, es el sector biomédico. En este caso, la aplicación eran implantes de cadera. Realizamos tanto ensayos básicos como desarrollo de recubrimientos. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Pues desarrollar un recubrimiento protector con un correcto funcionamiento tribológico en condiciones de deslizamiento y ambiente corrosivo, que es precisamente cómo trabajan este tipo de prótesis. A lo que se llegó, pues bueno, fue al desarrollo de un recubrimiento por PVD, un nitruro de tántalo en particular, que se aplicó sobre el sustrato con el que se suele trabajar en este tipo de componentes, ¿no? En este caso, una aleación de titanio de grado metálico.
Aparte de, bueno, de asegurarnos de que este recubrimiento protegía correctamente frente a la corrosión, porque evidentemente un cuerpo, o sea, el interior del cuerpo es un ambiente altamente corrosivo. Después de eso, pues lo que hicimos fue un estudio de tribocorrosión, ¿vale? Este es un sistema en el que, aparte de tener fricción y desgaste, pues bueno, el entorno es altamente corrosivo. Por tanto, ensayamos en esas condiciones los materiales. Vale, sin ir al detalle de los resultados, que creo que, bueno, quizá no es tanto lo importante los números, lo que, bueno, quería transmitiros en este caso es que los recubrimientos que se desarrollaron pues reducían tanto significativamente, como veis viendo los números, tanto la fricción como el desgaste, ¿vale? En las condiciones de trabajo que se calcularon representativas de la situación real. En este caso se utilizaron configuraciones de ensayo muy sencillas, se hizo un volondis, porque bueno, por cómo fue este trabajo, eran las posibilidades que teníamos. Otro ejemplo, este pertenece al sector de la automoción. En este caso trabajamos con diferentes componentes de motor, de motores de combustión. En este caso ya, digamos, un paso más allá, no trabajando con configuraciones sencillas, sino realizando ensayos con un contacto real. Y también en este caso desarrollamos recubrimientos. El objetivo de este trabajo fue estudiar un fallo muy particular en este tipo de componentes que conocéis seguramente, un fallo por lubricación, un gripaje, y también el desarrollo de recubrimientos que lo evitaran, ¿no? Bueno, se desarrollaron diferentes tipos de capas y en este caso, desde el punto de vista tribológico, lo que se hizo fue desarrollar nuevas configuraciones de ensayo, que luego veréis bueno, unas imágenes, y luego también pues, bueno, el método de ensayo en sí, cómo ¿no? Caracterizar tanto los materiales como lubricantes que otros bueno, colaboradores en el proyecto también estaban desarrollando. Y luego puramente, claro, los ensayos. Bueno, aquí veis un ejemplo, ¿no? En el que para este componente lo que hicimos fue obtener probetas, trozos de componentes reales, manteniendo tanto el aspecto macro como microgeométrico que comentaba anteriormente. En este caso, pues cogimos trozos de segmento, de camisa, de pistón, para realizar, bueno, bajo diferentes protocolos, ensayos simulando ese modo de fallo. Aquí veis un ejemplo de, bueno, en este caso he puesto los resultados, por variar también un poco, de diferentes aceites, en este caso aquí tenéis la referencia, y luego diferentes prototipos que se desarrollaron y bueno, al final con estos protocolos veis aquí, pues bueno, cómo efectivamente ciertos prototipos tienen un comportamiento tribológico mejor en cuanto a fricción y desgaste, ¿vale? O sea, al final se logró seleccionar tanto recubrimientos como aceites con un mejor comportamiento en comparación con los materiales de referencia. Vale, otro ejemplo, en este caso pasamos al sector ferroviario y el componente sobre el que trabajamos fueron rodamientos de rueda de tren. Lo que hicimos fueron ensayos tanto básicos como de componente, enfocados en caracterizar y seleccionar pues formulaciones, nuevas formulaciones de grasas, en este caso, específicamente desarrolladas para estos rodamientos. Bueno, aparte de la caracterización tribológica, aquí, por ejemplo, también hicimos una detallada caracterización físico-química de todas estas grasas y realizando un estudio de envejecimiento acelerado y también analizando las grasas que provenían de bancos de ensayo, pues bueno, tras ser ensayadas. Aquí ves un ejemplo, por ejemplo, en esta aplicación, aparte de temas de fricción y desgaste puramente dicho, era muy importante que las nuevas formulaciones redujeran o mantuvieran niveles bajos de temperatura, ¿vale? En comparación con los productos de referencia. Y aquí veis, por ejemplo, para diferentes formulaciones que efectivamente hay algunas que tienen una mejor capacidad de estabilización de la temperatura que otras formulaciones y el evidente efecto bueno, en los rodamientos, ¿no? Y luego también, bueno, he puesto aquí un resultado de ensayos básicos, también
para comentaros que no siempre hay que fijarse en los números, ¿vale? Aquí veis que para dos grasas diferentes, las huellas de desgaste son muy parecidas numéricamente, pero sin embargo, si te fijas cualitativamente, el comportamiento de una grasa y de la otra es muy distinto. Por tanto, no hay solamente que quedarse en los números, sino también en analizar cómo se desgastan los componentes. Vale, otro caso de estudio, en este caso pasamos a aeronáutica, la aplicación era una reductora aeronáutica y realizamos ensayos de componente, ¿vale? En este caso no tratábamos la parte de materiales ni de lubricantes, sino lo que se hizo fue investigar el efecto que tenía en la eficiencia de trabajo de estos engranajes que formaban parte de una reductora, en la variación de parámetros macro y microgeométricos. Estos últimos, los microgeométricos asociados a errores de fabricación o tolerancias. ¿Vale? Aquí veis bueno, las variables que se barajaron. Y en cuanto a la actividad que desarrollamos, pues bueno, lo primero que se hizo fue modificar un banco de ensayos de engranajes que teníamos, adaptando nueva sensórica y desarrollando software de medida, ya que varias de los efectos que queríamos analizar, pues bueno, en sí el equipo no estaba preparado para ello. Bueno, pues tras integrar todo esto, pasamos ya a la fase experimental, definiendo un plan de ensayo basado en un diseño de experimentos. Definimos los protocolos de ensayo, en este caso fue muy importante porque bueno, todo se realizó en base a las características de esta reductora, con sus materiales, con su geometría. Y lo que estudiamos fue pues, bueno, aspectos como relacionados con desgaste, en particular el modo de fallo importante era el scaffing, fatiga, es decir, micro y macro pitting, pero también obtuvimos información en otras áreas como determinar los errores de transmisión, pérdidas de potencia y ruido. Vale, aquí pues bueno, os pongo un ejemplo, en este caso pues veis aquí que esto es un ensayo en el que claramente pues generamos ese micropitting, pero bueno, al final lo que se logró en este trabajo, que bueno, fue un proyecto europeo, un Clean Sky, fue determinar de manera experimental la correlación que había entre diferentes factores de ensayo, que en este caso eran aspectos geométricos y una serie de efectos asociados a la funcionalidad de esa reductora. Obtuvimos pues eso, diferentes ecuaciones analíticas bastante manejables con las que bueno, pues es posible identificar qué factores de diseño son más relevantes para cada uno de esos efectos que analizamos. Y luego también pues, se hizo una correlación experimental con cálculos numéricos que se desarrollaron también, que se hicieron dentro del proyecto. Vale, otro ejemplo, en este caso asociado a la generación de energía. Bueno, pues este es, por ejemplo, un proyecto que está actualmente activo, es un proyecto que tenemos con la Agencia Espacial Europea, cuyo objetivo es desarrollar un aerogenerador eólico para su futuro uso en Marte como fuente secundaria de energía auxiliar a los paneles solares que se suelen utilizar en expediciones en Marte. Pues bueno, se quería tener otra fuente de energía. Aquí tenéis un esquema, ¿no?, de cómo es ese aerogenerador. Y bueno, ¿qué es lo que haremos y estamos haciendo? Pues bueno, fabricar un demostrador de este generador triboeléctrico, ¿vale? Para convertir la energía mecánica proveniente del viento, ¿vale? En electricidad mediante efecto triboeléctrico y la inducción electrostática. Bien, pues bueno, para que este sistema funcione correctamente, también es necesario desarrollar recubrimientos de baja fricción. En este caso, lo que vamos a hacer son recubrimientos de LCs para que este sistema funcione de la manera más eficiente posible. Luego también, como os comentaba, las condiciones de ensayo son muy importantes. Entonces, lo que estamos haciendo ya, mejor dicho, es adaptar uno de los tribómetros que tenemos para simular esta atmósfera marciana que es particular, ¿vale? Y que puede tener efecto en el comportamiento tribológico de los sistemas que están, o de las superficies que están en contacto y en movimiento. Y luego pasaremos, evidentemente, a la caracterización tribológica del sistema completo. Bien, ya el último ejemplo, así, este también es otro proyecto europeo en el que estamos participando actualmente. Es un
Proyecto cuyo objetivo final es el desarrollar una herramienta inteligente para de alguna manera predecir ese comportamiento tribológico que es necesario. Está enfocado en diferentes aplicaciones y se hacen también ensayos para alimentar esta herramienta a diferentes escalas. Y bueno, quería también mostraros otra manera otro uso, otra utilidad de la tribología a través del desarrollo de herramientas inteligentes que ayudarán a realizar un mejor diseño de casi cualquier componente. Bien, pues llegamos ahora sí al final de la sesión y bueno, por recapitular, lo que hemos visto es que la industria pues, constituye un actor clave, ¿vale?, para lograr ese reto global de conseguir una sociedad sostenible tanto en el ámbito económico como medioambiental. No deja de ser esta una oportunidad para mejorar tanto procesos productivos como productos. Y como hemos visto, la tribología constituye una herramienta decisiva para alcanzar estos objetivos, ¿vale? Y no cabe duda que establecer colaboraciones con tecnólogos especializados, pues bueno, asegura y acelera la consecución de estos objetivos. En este sentido, desde Tecniker estamos totalmente abiertos a colaborar con empresas que tengan en cuenta estos retos y que entre sus productos o procesos haya aspectos de mejora, ¿no?, en el ámbito de la fricción, del desgaste o de la lubricación. Y para terminar, si hubiera que quedarse con algo de todo lo que he comentado, creo que esto sería lo más importante, y es que, repito, que la fricción y el desgaste no son propiedades intrínsecas de los materiales, sino la respuesta de un sistema. Bien, pues ahora sí que he llegado al final, es el momento de responder a preguntas, si las hubieran. Y bueno, no os he comentado, aprovecho este momento para deciros que al final, cuando termine la sesión, nos aparecerá una muy breve encuesta que agradeceríamos que rellenarais porque bueno, nos ayuda a mejorar para futuros webinars. Y también creo que no os lo he dicho, en el apartado de documentos hemos subido una ficha que resume muy brevemente algunas de las capacidades que tenemos en Tecniker para caracterizar materiales y bueno, si es de vuestro interés la podéis bajar. Vale, voy a mirar aquí si ha llegado alguna pregunta. A ver. Bien, aquí, bueno, algunos os preguntan si si se puede pasar la presentación. Para eso, bueno, si os parece, os ponéis en contacto con el departamento de marketing y bueno, ellos os responderán a esta petición, ¿vale? A ver, ¿qué más? A ver. En el campo, a ver, una pregunta. En el campo de los lubricantes empleados en la automoción, a ver, ha comentado acerca del diseño propio de lubricantes. ¿Qué capacidades de diseño sois capaces de realizar? Bueno, en este caso, por ejemplo, y de hecho ahora estamos trabajando en el ámbito de la automoción con todos los retos que se plantean, ¿no?, a nivel de, bueno, de las grandes diferencias que existen entre motores de combustión y motores eléctricos, pues bueno, una estrategia de diseño en cuanto a lubricantes es el desarrollo y la utilización y la implementación de aditivos, pues bueno, específicos para condiciones de trabajo particulares. En el caso del vehículo eléctrico, por ejemplo, pues bueno, las velocidades de giro y el hecho de que puedan potencialmente y lo están expuestos a condiciones, a descargas eléctricas, eso hace que bueno, las características de un lubricante tengan que ser distintas. Entonces, bueno, nosotros lo abordamos respondiendo a la pregunta, pues utilizando aditivaciones específicas, ¿vale? A ver, ¿qué más? Vale. Has hablado, a ver, aquí. Has hablado varias veces de WEC. ¿Qué es? Vale, efectivamente. A ver, el WEC es un modo de fallo específico, ¿vale? Que ha tenido bastante interés en los últimos años
porque ha afectado directamente a las turbinas eólicas. Vale, al final es un fallo prematuro, digamos, en rodamientos que se da y que ha afectado mucho, pues eso, ¿no? Ha generado fallos que no estaban previstos por diseño y, bueno, ha sido un verdadero quebradero de cabeza. Al final, ¿qué es el WEC? A ver, bueno, son las siglas de Wide Etching Cracking. Es una red, digamos, tridimensional de grietas que también tienen asociados una variación de la microestructura del material, que al final debilitan ese material, se generan grietas, desconches y, bueno, con todos los problemas asociados. Bueno, de hecho, en Techniker, por ejemplo, tenemos una persona realizando el doctorado en esta área. A ver, ¿qué más? ¿Qué configuración utilizan para los ensayos de desgaste? Pues tenemos muchísimas opciones porque pues bueno, tenemos ensayos ball on disc con movimiento lineal recíproco, con trayectoria circular, block on disc, twin disc, todo esto al final lo que hacemos ya no es tanto para generar desgaste, sino para generar un tipo determinado de desgaste, ¿vale? Entonces, dependiendo del modo de fallo, elegimos un triómetro u otro. Incluso también las condiciones de funcionamiento, ¿no? del sistema que quieres estudiar, pues de alguna manera te condicionan o te dirigen a utilizar un equipo u otro. Pero bueno, las condiciones son múltiples. También hacemos ensayos de contacto, o sea, de área. Tenemos muchas opciones. Es difícil de responder. A ver. ¿Se dispone de algún banco de ensayos para medir fricción en motor de combustión, por ejemplo, en el conjunto, segmento, balancín, etcétera? Vale, nosotros lo que hacemos en Techniker es, pues bueno, trabajar, no es un banco de ensayos específico para el componente completo, ¿vale? No tenemos un banco para el componente completo, pero lo que hacemos es un poco lo que comentaba en el caso de estudio, uno de los casos de estudio que he presentado, coger trozos de componentes reales y, pues bueno, adaptarlo a nuestros triómetros y realizar ensayos específicos para cada aplicación. Para estos contactos, pues ya tenemos cosas desarrolladas para balancines. De hecho, me suena que algo hemos hecho también, no es un componente difícil de simular. Vale. A ver, creo que hay una pregunta más. En mi empresa trabajamos con varios procesos de fabricación y tenemos muchos problemas de desgaste. ¿Se puede hacer un estudio tribológico? Por supuesto, bueno, sí es cierto, mira, en los casos de estudio que he presentado no había ninguno relacionado con proceso en sí, eran todos muy de componente, pero sí, la tribología ha empleado muchos esfuerzos en resolver problemas de procesos de fabricación. Muchísimos de ellos, la gran mayoría, juegan, ¿no?, con la fricción y el desgaste, se lubrican, hay herramientas que se desgastan. Entonces, sí, es un campo de trabajo muy amplio en el que hemos también trabajado en Techniker mucho. Por ejemplo, en operaciones de estampación, de embutición, de roscado, procesos de inyección. Bueno, sí que es un aspecto en el que hemos trabajado muchísimo. Efectivamente, se puede realizar un estudio tribológico, respondiendo a la pregunta. Bien, yo creo, a ver, vale. También otra pregunta, creo que esta es la última. No, hay otra más. En esos ensayos de fricción para segmentos de pistón, ¿qué tan representativos son del funcionamiento real del motor? Bueno, pues es muy buena pregunta porque efectivamente siempre una de las dudas que surgen, ¿no?, es cuál es la correlación entre ensayos simplificados y ensayos de componente. Bien, pues bueno, en este caso, ese es un componente en el que hemos trabajado muchísimo en Techniker y hemos tenido la suerte de contar con esa información de la correlación de nuestros resultados con ensayos en componente. Y he de decir que la correlación es muy buena y de hecho es clave para tener esa información
de cómo un sistema, ¿no? En este caso el contacto segmento pistón, saber que hay correlación entre tu ensayo sencillo y el ensayo de componente es clave para validar esa herramienta, ¿no? Esa herramienta de diseño que te sirve de una manera, digamos, económicamente viable y también en tiempo, pues bueno, hacer selección de prototipos de materiales, lubricantes que se estén desarrollando. Vale. Otra pregunta. A ver, a nivel molecular se simula la ordenación de las moléculas de lubricante, tanto de base, pero principalmente los aditivos, para conocer la interacción o fenómeno que ocurren. Es una pregunta. A nivel molecular se simula la ordenación de las moléculas de lubricante para conocer la interacción o fenómeno que ocurre dentro de ese rango de dimensiones. Bien, pues bueno, sí que hay herramientas de simulación a nivel molecular. De hecho, nosotros hemos trabajado en ese aspecto también con un software de Molecular Dynamics, en el que trabajamos bueno, con un tipo de aditivo muy especial y sí que son tecnologías o herramientas que te sirven para hacerte una idea de cómo interaccionan pues, a nivel molecular unos aditivos o unos grupos funcionales con la superficie. Son desarrollos, digamos, mucho más son realmente teóricos que te dan idea de bueno, pues diferentes compuestos, cómo pueden ayudar y favorecer la generación de una capa y, por tanto, favorecer el comportamiento tribológico de un sistema. Vale, yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno, hay una, sí, estudian las capas MML que puedan formarse mediante alguna técnica específica. Ya lo siento, pero no sé qué son las capas MML. Pero bueno, si pueden tener funcionalidad tribológica, pues te diría que sí que se pueden estudiar. Dependerá un poco de las características. No sé si es una capa física, química, pero bueno, yo creo que, o sea, al final nosotros aquí, bueno, cualquier grupo de investigación en tribología, pues bueno, abarca el estudio de diferentes materiales, recubrimientos o lubricantes. Entonces, yo creo que en principio, a no ser que tenga unas características muy, muy especiales, creo que es un tipo de capas que pueden estudiarse desde el punto de vista tribológico. Vale, ahora ya creo que sí, que ya no hay ninguna otra pregunta. Así que bueno, si os parece, lo dejamos aquí.